Quien sabe servir, sirve para vivir. Sejam bem-vindos e bem-vindas, bienvenidos e bienvenidas a este novo estudo bíblico, nosso curso Panorâmica do Novo Testamento. E nesta caminhada, nesta jornada, a través dos livros, dos 27 livros do Novo Testamento, cada estudio bíblico, vamos analizando, meditando de una manera simple, muy práctica y que nos ayudará a poder entender un poco más las escrituras, a abrir esas janelas que nos ayudan a dar luz, clareza a nuestro entendimiento y con detalles muy bonitos que nos ayudarán a edificación de nuestra vida espiritual. Entonces, estamos abrindo assim, agora com o livro de Marcos. O capítulo anterior, o estudio bíblico anterior foi Mateus. Se você ainda não viu, procure Corpo de Joinville, Exército de Salvação, estudio bíblico, Mateus, classe número 11. E hoje com o Evangelho, com o livro de Marcos. Quem foi Marcos? A data, quando foi escrita, qual é o propósito deste livro, qual é o versículo-chave e muitas coisas mais como características que nos vão ajudar, como falamos, a entender um pouco mais a Bíblia. Então, começamos assim. E lembre disto, nós temos duas S no uniforme do Exército de Salvação, de nossa igreja: salvos para servir. Y en un final de esta clase vamos a falar un poco de esto porque está vinculado justamente con un libro de Marcos. Comenzamos nuestro estudio bíblico del libro de Marcos, o Evangelio de Marcos, con la pregunta: ¿quién fue este famoso Marcos? Originalmente los evangelios no estaban titulados y realmente no sabían quién había escrito. Entonces, na igreja primitiva foram pesquisando, investigando até dar com o autor. Aconteceu com Mateus, aconteceu com Marcos também, com Lucas e com João. É diferente as epístolas, porque eram assinadas por alguém, geralmente, como o apóstolo Paulo, as cartas que ele enviava junto com outros também que ajudavam e apoiavam na escritura, na redacção. Então, a pergunta é: quem era este Marcos? Então, vamos para o livro de Atos, que apresenta a esta personagem. Atos, capítulo 12, verso 12. Dice: ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, porque Pedro había estado prisionero y de forma milagrosa consiguió salir, y él va corriendo a casa de esta María, madre de João, mamá de Juan, también llamado Marcos, donde muchas personas estaban congregadas y oraban. Esta es la primera presentación de este João, con sobrenombre Marcos. Más después continúa no 25 dice: Barnabé y Saulo, que eran colegas, compañeros de viaje, cumplida su misión, dice, voltaron de Jerusalén, trayendo consigo João. Este João, también llamado Marcos, dice este versículo. Entonces, ahí introduce a esta persona que es desconocida, porque no es discípulo, no es apóstolo, y más a Biblia coloca aquí a este Marcos para que nosotros también tengamos conocimiento de él. Viajó con Paulo, Saulo, en ese momento, en su primera viaje misionera, más aconteció un problema. Y aquí en Atos capítulo 15 muestra también cuál fue esa vicisitud que pasaron. Verso 37, dice: Barnabé quería llevar también João, llamado Marcos,
na segunda viagem misionera. Na primeira ele estava, mas desertou. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilia, não os acompanhando no trabalho. Dice, hubo tal desaveniencia, tal problema entre eles que vieron a separarse, Bernabé y Paulo. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Nossa, que problema aí provocó Marcos, que se separaron estos amigos de viaje de Misoes, como Paulo y Bernabé. Mas a história continua, não fica aí, porque como bons cristãos, eles conseguiram resolver este asunto. Y Colosenses 4, verso 10, nos dice así, no final de esta carta, dice, Aristarco, que está preso conmigo, escribe Paulo, manda saudações, y también Marcos, primo de Bernabé. Y este Marcos, este mismo Joao, llamado Marcos, que estábamos leyendo en el capítulo 12 del libro de Atos, ese que se provocó este problema con Bernabé, con Saulo. Y aquí nos da otro dado, que era primo de Bernabé. Y ahí estaba Paulo, y también Paulo, no final del libro de Filemón, no verso 24, también escribe a saudações, dice, Epafras, prisionero conmigo en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, meus colaboradores, mandan saudações a vocês. Esto está en un libro de Filemón, no final, y aquí muestra que Marcos está con él. El problema fue resolvido, son irmãos, y también nos da un ejemplo de reconciliación y de amor fraternal, amor cristão, de perdón y de tanta cosa. Mas ahí está estos tesoros que están escondidos. Marcos también era compañero, intérprete, algunos hablan, do apóstolo Pedro. Ele no era un discípulo como falamos, no fue un apóstolo de todos 12, mas estuve acompañando en varias situaciones. Y hay un dado que es un dado que voy a dejar así porque no es tan relevante, mas dicen que posiblemente João Marcos era un joven rico. Hay estudios que dicen eso, que interpretan de esa manera, porque hay algunos dados específicos en Marcos que solamente podía conocer a personas que estaba ahí en esos acontecimientos. Mas no es un dado que es tan certero, mas los otros nos ayudan a entender y saber quién era este hombre, Marcos. Ahora sabemos que es João Marcos, que Deus se utilizó para que ficara registrado o evangelio con una perspectiva diferente. Y ahora vamos a saber en qué data, en qué periodo fue escrito un libro de Marcos, este evangelio que escribió João Marcos. Ya conocemos su nombre completo, primo de Barnabé. Hay tres interpretaciones o tres teorías sobre la data en que fue escrito. La primera es que algunos estudiosos contemporáneos dicen que fue el primer libro escrito dos evangelios, más o menos una data muy temprana, muy cedo, aproximadamente en los años 45 después de Cristo. Esa es una de las teorías, porque dicen que ese libro, ese evangelio fue escrito y que Mateos y Lucas posiblemente respaldaron o basaron algunos acontecimientos, o a mayoría de los acontecimientos que están en Marcos, y es por eso que se escribió primero. Esa es la primera teoría. Otros dicen que posiblemente fue en los años 50 hasta 60,
siempre antes da destrucción do templo, no ano 70. E a última teoria ou estudio dice que 65 até antes dos 70, antes da morte de Pedro, 63, 60 e algo, pouco por aí. Mas, independiente dos estudios, das datas que a veces no coinciden de estos estudiosos, temos que pensar que foi escrito, igual que o livro de Mateus, como falamos a clase passada. Deus permitiu, em algum momento, utilizou como instrumento nas suas mãos para que estes homens registraran aqueles acontecimentos. Vamos para o verso chave do livro de Marcos. Lembramos que cada livro da Bíblia podemos encontrar um verso, um texto que vai resumir um pouco o propósito ou a temática central do livro. Nesta ocasião, eu escolhi, a través de comentários e estudos, o capítulo 10, verso 45, como versículo chave, porque tem muito a ver com a temática, como Marcos mostra ao Senhor Jesus, e vamos a falar daqui a pouco sobre isso nas características. Mas diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando o Senhor diz estas palavras, quando João e seu irmão Tiago piden para o Senhor Jesus um favor especial, dice quando estén na sua glória, que nos permita sentarnos um à sua direita e o outro à sua esquerda. E o Senhor dice: vocês não sabem o que estão pedindo. E aí dice o Senhor, parafraseando suas palavras, dice: vocês podrán beber de este cáliz, de este sufrimiento que yo voy a pasar. Y ellos dicen, sí, podemos. Mas el Señor ahí dice, vocês beberán de este cáliz, van a pasar por ese sufrimiento, mas yo no tengo como autorizar eso. O Pai es que va a conceder eso. Y los otros discípulos, apóstolos que estaban ahí con el Señor, ficaron revoltados por este pedido tan inusual, tan extraño, aquí en portugués, exquisito. E aí as palavras do Senhor Jesus no final, dice: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Dice: pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, o mais importante, que seja servo de todos, pois o próprio Filho do Homem, ou seja, Ele, com este título mesiánico, mas também mostrando a humanidade, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E isto encierra lo que Marcos también quiere mostrar a través de seu registro, de seu texto, y para nós ficou como o Evangelio de Marcos. O propósito deste livro, o Evangelho de Marcos, é mostrar ao Senhor Jesus como siervo, como falava as mesmas palavras do Senhor Jesus no verso chave, mas também como um servo sufriente, que entrega sua vida por outros, em sacrifício. E isso é o que toda a linha temática de Marcos, do Evangelho, vai mostrar a este Jesus desde essa perspectiva, siempre sirviendo con una forma activa, con axoes, no con muchas palabras,
mas sí con esta actitud consciente de servir, tornarse un servidor para humanidades, mas también alguien que va a sufrir por causa de la humanidad y hacer este sacrificio tan grande. Y aquí vamos a vincular el propósito con el destinatario, porque a diferencia de Mateos fue escrito por un judío, oleando para los judíos, presentando esta información para su nación. Mas Marcos está interesado en personas cristãs, convertidos, gentíes, do Imperio Romano. Entonces quiere mostrar así, no tanto de una perspectiva judía, sino que mostrando este Jesús a través de esas acciones, de esos acontecimientos tan grandiosos, más mostrando que era un siervo, que se torna siervo para servir a humanidades, para servirles a Él, y que a través de Él, a través de su sacrificio, su sufrimiento, ellos podían tener salvación, y ellos también tenían ese ejemplo y podían tener a esperanza no medio del sufrimiento, porque era difícil se tornar cristão en esa época, conquistados por el Imperio Romano, y un romano convirtiéndose al cristianismo no era bien visto en esa oportunidad, más con el ejemplo del Señor Jesús, entonces ellos podían continuar. Vamos para las características, algunas de las características del libro de Marcos, o Evangelio de Marcos, que nos ayudarán y nos permitirán entender un poco más el propósito, la temática, el contexto del libro, por qué Marcos escribe de esa forma, porque también tiene un propósito. Lembremos que su público alvo eran personas gentíes que posiblemente se convertían al cristianismo, específicamente personas de Roma. Lembremos que el Imperio Romano estaba conquistando en ese periodo a los judíos en ese tiempo y a muchas otras naciones. Entonces, vamos para las primeras características. Este libro es muy rápido, es de mucha acción. Marcos está mostrando, a diferencia de Mateos, un Señor Jesús como Salvador, como este servidor sufriente que da su vida por la humanidad para salvarla a través del servicio, a través de la acción. Mateo era diferente porque él muestra al Señor Jesús a través de sus enseñamientos, estos discursos longos, grandes. Lembremos que son 5 discursos, 5 partes de enseñamiento del Señor Jesús que están registrados en Mateo. Si usted ainda no vio a clase, procure ahí a clase del libro del Evangelio de Mateo, a clase pasada. Entonces, Marcos es diferente. Él iba a través de las acciones del Señor Jesús y diferentes acontecimientos, va mostrando que Él es un Mesías. Otra diferencia es que Él explica, esclarece leyes y costumbres judías, a diferencia de Mateo, que no hacía eso porque Mateo era un judío falando para otro o escribiendo para otros judíos. Su público era ese, su pueblo. Mas este Marcos tiene que explicar aquellas costumbres y leyes porque las personas no conocían o no tenían mucho conocimiento sobre estos asuntos, y él explica. Entonces, cuando leemos Marcos, él va a decir referente a eso. Él traduce varias partes de arameo y también coloca palabras de latín porque su público era también de Roma. Son algunas características, algunos detalles que están ahí. Marcos no tem genealogía, diferente que Mateos y diferente que Lucas. Él comienza desde el bautismo del Señor Jesús por João Batista y de ahí para el frente, a diferencia de los otros que comienza del inicio, del nacimiento. Y es por eso que no tem estas
genealogías que para los judíos era muy importante porque necesitaban saber de dónde llegaba este hombre. Y Mateo muestra y Lucas también. Marcos no está interesado en eso porque su público también no tiene nada que ver con el pueblo judío y estos asuntos de genealogía. Entonces comienza ahí del Señor Jesús cuando ya era grande, cuando ya era hombre. Ya hablamos sobre cómo Ele mostra ao Senhor Jesus através do serviço, mas também a este homem que se sacrifica. No este homem, este Mesías convertido, Deus convertido, tornándose homem para nos salvar y está consciente y quiere hacer ese sacrificio pela humanidad, ¿ya? Este siervo sufriente o sufridor. También en Marcos encontramos emoções, muestra como a humanidad do Señor Jesús, diferente a vosotros. Lucas y Mateos, ele mostra abiertamente as emoções do Senhor Jesus, suas limitações humanas, ele se cansa, tem sede, y tantas cosas que están en este libro, mas parece que quiere mostrar esa parte, esa esencia do Señor, Deus, mas también homem. Y la última característica que cuando leemos este libro no es tan cronológico, no tiene una secuencia lineal. Y estamos llegando no final, nuevamente, do estudio bíblico de hoy, centrado en un libro de Marcos, con dados específicos como o autor, a data o a posible data que fue escrito, o texto chave, versículo chave, un propósito o destinatario, y también algunas de las características de este libro que son impresionantes. Y yo quiero convidar nuevamente a quien está con fome, con sede de buscar al Señor a través de su palabra, que procure, investa en una Biblia de estudio, investa tiempo. No es perder un tiempo sentarse y leer a Biblia, estudiar a Biblia día a día. Você va a ver esa transformación, vemos esa transformación en nuestras propias vidas cuando buscamos al Señor a través de esto. No apenas conocimiento intelectual, sino que a presencia del Señor transformadora en nuestra vida, y será un mayor investimiento este libro maravilloso, y esperamos que sirva eso para su caminada. Aquellos que están ahí anotando, escribiendo, para un vídeo, anote a data, procure otras cosas, compre su Biblia de estudio, compre otros recursos literarios bíblicos que van a ayudar a un crecimiento espiritual. Esas son decisiones personales, más cuando queremos buscar al Señor no hay excusa, no hay disculpa para eso. El Señor siempre va a fornecer, va a proveer, y cuando buscamos primeramente el reino de Dios, el Señor acrecentará todas las demás cosas. Comenzamos con esta frase: quien sabe servir, sirve para vivir. Yo troqué esta frase, mudé un poco, porque la frase original es de Gandhi. Dice: quien no sirve para servir, no sirve para vivir. No somos salvos para servir. Nuestra esencia como salvacionistas nos lleva a eso. Y está cada vez que nos colocamos nuestro uniforme, más también marcado aquí dentro de nuestro corazón. Y tiene mucho a ver con el libro de Marcos y cómo Elia presenta al Señor Jesús, este siervo sufriente, sufridor. Lembramos de este versículo, dice: pois o próprio Filho do Homem, ou seja, o Senhor Jesus, nosso maior exemplo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Estamos sirviendo,
Estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a su propósito, estamos siendo obedientes, estamos sirviendo a esta humanidad, estamos utilizando nuestra vida para honrar, sirviendo a un Señor. Yo quiero que vamos para los versos anteriores. Dice, vocês saben que os que son considerados gobernadores dos povos os dominan y que os seus maiorais, espero estar falando bien, exercen autoridades sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quien quiser tornar-se grande entre vocês, líderes importantes, que se coloque al servicio dos otros. Y quien quiser servir, quien quiser ser o primero entre vocês, que seja siervo de todos. Y el Señor muestra su ejemplo diciendo, no vengo para ser servido, no vine para ser servido, mas para servir até a morte, dar su vida, y esa muerte sacrificial por cada uno de nosotros. Y ese es nuestro mayor ejemplo, y también podemos hoy meditar sobre qué está aconteciendo con nuestra vida, qué está aconteciendo con nuestro servicio pleno para el Señor, entregar todo, dejar todo y honrar a Dios a través de las acciones, como muestra aquí Marcos. Será até el próximo capítulo, próximo estudio bíblico, después con un libro tan interesante que es el Evangelio de Lucas. Será hasta la próxima, si Dios permitir. Que Dios os abençoe, que Dios les bendiga.